Buenos días, queridos oyentes, en este nuevo día domingo, día que la cristiandad dedica a la adoración y alabanza de nuestro buen Dios. Quiero compartir con ustedes una reflexión y una oración. En los tiempos bíblicos había un oficio muy importante que era el alfarero. Hoy en día hay múltiples fábricas que producen envases, frascos, ollas, fuentes, botellas, vasos y tazas de a miles por día. Además, se elaboran en muchos materiales como el plástico, el vidrio, el aluminio, la cerámica y otros más. En aquel entonces todo esto se fabricaba a mano y con un solo material, que surgía de mezclar agua con la tierra arcillosa natural de toda Palestina. Ese barro se pisaba con los pies descalzos hasta que se formaba una masa que se arrollaba en una tira, que depositaban sobre el borde circular de un plato de madera que en el centro tenía un palo unido a otro plato más abajo. El alfarero giraba con los pies el plato de abajo, lo que hacía girar el de arriba para que con las manos moldeara el futuro cántaro o vasija. Este oficio tan conocido fue usado por Dios para usar como ejemplo para establecer muy claramente ciertas verdades que los israelitas no aceptaban, como pasa hoy en día con tantas personas. Nuestro Creador compara su relación con nosotros, sus criaturas, con la relación que existía entre el alfarero y el barro. Esto aparenta proyectar una imagen de un Dios cruel, injusto y despiadado, además de atentar contra el orgullo humano. ¿Por qué los estoy invitando a tratar un tema difícil que es presentado por Pablo en el capítulo 8 de su carta a los romanos? Porque en ese capítulo y en el siguiente encontramos las respuestas a tres cuestionamientos al Padre en los cielos muy comunes en todas las épocas, y la respuesta del Espíritu Divino en la pluma de Pablo. Otra razón para hablar de esto es que en los cultos cantamos el himno 175, elegido también para hoy, y que comienza así: haz lo que quieras, Señor, de mí, tú el alfarero, yo el barro soy. Puede ser que no supieras que este ejemplo aparece varias veces en la Biblia y tampoco cuál es su significado. Los compatriotas del apóstol que no aceptaban a Cristo decían que, si en verdad es Dios el que llama y obra la fe en el corazón de cada nuevo creyente, ¿por qué les echa la culpa y condena a los incrédulos si no fueron llamados y no recibieron la fe? ¿No está Dios siendo injusto y falto de amor al dar a vida a tantas personas que no tendrán oportunidad de llegar al cielo? ¿No está fracasando su palabra tan poderosa en crear el universo y todo lo existente, pero tan poco eficaz en impedir el pecado y la rebeldía de los humanos? Escuchen cómo, por medio del profeta Isaías, Dios contestaba estos cuestionamientos diciendo: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no le dice al que lo trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por el alfarero le dice: vos no sabés trabajar. ¿Qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual al alfarero que lo trabaja. Un objeto no le va a decir al que lo hizo: vos no me hiciste. Más fuerte habló Dios por medio de otro profeta. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? El Señor insiste por medio de Pablo porque los ataques a las decisiones divinas eran las mismas y lo siguen siendo hoy 20 siglos más tarde. El apóstol escribió lo siguiente: ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? Para el orgullo humano, estas palabras suenan muy duras y exageradas.
Nos compara con el barro de una vasija defectuosa que puede ser destruida y recuperar el barro para hacer otra, mostrando que aparentemente no le da mucho valor a la vida humana. Más aún cuando agrega la siguiente frase: ¿qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Realmente, esto nos mostraría un Señor caprichoso y desinteresado por el bienestar de la humanidad. Pero Pablo nos va a demostrar que no es así. Recordemos que el libro de Génesis nos reveló que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, infundió en su nariz aliento de vida y lo puso con dominio sobre todo lo creado. Por lo tanto, al darte la vida, el Señor tiene derecho de decidir para qué te la concede. El propósito de tu vida, al igual que el de todas las personas que habitan la totalidad de los 5 continentes, es la adoración pública del Dios Trino y Uno, que se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras. Acabas de confesar esto previamente en el estribillo de la canción cantando: Dios lo creó porque Él te ama. El amor del Creador fue tan inmenso que creó al hombre a su propia imagen. Le concedió la facultad de obedecer las normas de su padre o la de seguir sus propios deseos. ¿Podría haber creado hombres y mujeres sin capacidad de desobedecer y rebelarse a la voluntad divina? Claro que sí, pero prefirió crearlos con voluntad independiente. La caída en pecado y la no aceptación de la fe cristiana por parte de millones de personas no implican el fracaso de la palabra del Señor y Dios de todos. El destino de las personas y de las naciones está por completo en las manos del Todopoderoso Padre, y todo lo que sucede es controlado según su voluntad y su misericordiosa sabiduría. Pero en el área espiritual le pareció bien permitir que las personas puedan rechazar las invitaciones que el Espíritu realiza a ser parte de la familia de la fe, por medio de la difusión del Evangelio por muchos medios y por el testimonio personal de cada creyente. Busca entrar en los corazones de quienes aún no aceptan que es cierto que Jesús murió llevando el pecado de todos sobre sus hombros. Este sacrificio del Hijo de Dios es la gran muestra del infinito amor de su Padre y de su justicia. ¿Por qué la cruz es la prueba de la justicia divina? Porque todo ser humano es salvo con solo creer sin otro mérito previo. Pablo lo confirma con estas palabras: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. El que confía en Jesucristo no será defraudado. Resumiendo, no sabemos por qué le agradó a Dios crear al mundo y a las personas de la manera que lo hizo. Por eso Pablo termina los 3 capítulos que dedicó a este tema, los capítulos 9 a 11 de Romanos, con las siguientes palabras acerca del Creador: nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Gloria a Dios por siempre. Amén. Dios es justo y coherente con su santidad y su misericordia, y nadie nace condenado, pues todos pueden evitar la muerte eterna, como Jesús lo afirmó cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Que esta verdad sea la base de tu fe y aférrate a ella todos los días de tu vida. Que así sea. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, te damos gracias por todas tus bondades que recibimos en estos días tan distintos en nuestras vidas. Te alabamos por habernos creado y preservado y por todas tus bendiciones.
especialmente por tu inmenso amor demostrado en la redención obrada por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Te suplicamos que nos hagas comprender todas tus misericordias, para que podamos alabarte y darte gracias con nuestros labios y nuestras vidas. Te rogamos que dirijas a las autoridades del país para que actúen conforme a tu voluntad. Encomendamos a tu bondad y compasión a todos los que estén enfermos, a quienes estén cuidando de ellos y a sus familiares, y les des paciencia y pronto alivio en sus aflicciones. Revive en nosotros el fuego de la devoción y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra y a proclamar tu amor para que más personas reconozcan que solo en ti pueden hallar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que reina contigo y con el Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Les agradezco profundamente haber estado escuchando esta reflexión y que Dios los bendiga muy ricamente hasta la próxima oportunidad en que nos encontremos. Una vez más, muchas gracias.